Yo soy Glenn, muy buenas a todos, este es el 2.0 de King Diamond. Esta vez arreglado, esta vez ya no voy a decir King Diamond porque muchos se enojaron, pero es que así se pronuncia en Inglaterra, por Dios. Bueno, sin más preámbulo, comenzamos con la historia de King Diamond 2.0. Antes también cabe aclarar que cuando grabé ese video o cuando narré ese video estaba enfermo, por eso se escuchaba así de apagada mi voz. Bueno, ahora sí, comenzamos. King Diamond es una banda de heavy metal mezclada con speed y black metal. Esta banda ha estado activa desde 1979. Es el tercer proyecto creado por Kim Bendix Petersen, el cual usó el seudónimo King Diamond para su tercer proyecto en solitario. King ya había participado en dos bandas, las cuales son Bratz y Black Rose, bandas de punk, y formaron Mercyful Fate, llegando a ser considerados como una de las primeras bandas del black metal. King Diamond transformó su estilo en algo más oscuro y cinemático. Aunque las letras eran más satánicas, esto no quitó el toque negro que había en su banda, y en vez de darle un enfoque de historia a cada canción, él creó algo más que a mí me gusta llamarle historia musical, en la cual él narra las canciones de manera más literaria. El álbum más aclamado de King Diamond es el álbum Abigail. Entre sus curiosidades encontramos que King Diamond es satánico y villano, pero esto no quiere decir que no crea en Dios ni crea en Satán. Él más bien es egoísta, por decirlo de alguna manera. También ha tenido problemas con otros músicos. El caso más famoso es cuando Gene Simmons de Kiss lo acusó de copiar su maquillaje. La demanda no se llevó a cabo, pero King cambió su maquillaje por el que lo conocemos hoy en día. King también tiene una esposa, pero es de 28 años menor que él, de nombre Livia Zita, la cual es de origen húngaro y tiene estudios de diseño gráfico, y sirve también como vocalista de soporte para las dos bandas donde estuvo King Diamond, las cuales son Mercyful Fate y King Diamond. Actualmente se dice que viven en Texas. Y aquí termina el resumen, pero la historia completa viene ahora. De todos los rasgos de King Diamond, probablemente el más llamativo sea el horrible maquillaje que oculta su rostro. A King comenzó a apasionarle la idea allá por 1975, a raíz de un show del maestro Alice Cooper. Pero en aquella época King se dedicaba a tocar la guitarra en un grupo danés llamado Brainstorm, hasta que en 1978 se centró en su faceta como cantante al entrar en una banda local llamada Black Rose. Este mismo año hemos visto cómo las maquetas de esta, su primera banda semi-profesional, veían la luz. Aquí fue donde el carácter de King Diamond comenzó a tomar forma, realizando trucos escénicos durante los conciertos como la decapitación de muñecas llenas de sangre de cerdo y otro sinfín de barbaridades de gran impacto. Musicalmente, Black Rose le debía casi todo a Deep Purple, teniendo buenas composiciones, aunque todavía sin cuajar lo suficiente como para convertirlos en una banda sobresaliente. En 1980 King realizó el cambio más importante de su carrera, dejando a los de Black Rose y uniéndose a un grupo de punk metal llamado Bratz. Allí conoció a los tres músicos que prácticamente formarían el alma de Mercyful Fate, los guitarristas Hank Sherman y Michael Dinner, y el bajista Timmy Hansen. Bratz se disolvió tras unos cuantos conciertos y los cuatro tomaron caminos separados. King y Sherman formaron un proyecto, mientras que Dinner y Hansen colaboraron en un grupo cuyo nombre era Danger Zone. Ninguno de los cuatro llegó a conseguir nada importante por su cuenta. De esta forma, una llamada a King Diamond para que entrase a formar parte de Danger Zone significó la oportunidad de unirse de nuevo a los cuatro, con la introducción de Kim Boss en la batería. Mercyful Fate había nacido oficialmente. En el verano de 1983, Run Records se hizo con los servicios de la banda para darle el empujón definitivo. En noviembre de ese año vio a la luz el primer disco de larga duración de Mercyful Fate, llamado Melissa, cuyo título vino inspirado tras un show en el Club Paradiso de Ámsterdam, en el que un fan robó un cráneo de que la banda utilizaba en sus shows. Los gritos estridentes de King y los solos melódicos de Dinner y Sherman fueron un golpe de efecto que garantizaron el sello personal del grupo de cara al futuro. Melissa fue la experiencia musical más terrorífica desde el famoso black metal de Venom, llevando al oyente a un torbellino de terror, muerte y artes negras. Lo único malo que le pasó a la banda fue la separación tras un tour en Alemania por el año de 1984, después de su segundo LP o LP, llamado Don't Break the Oath. Durante las navidades de 1985, King Diamond reunió a los integrantes de su nuevo proyecto en un concierto en el Club de Saga de Dinamarca. Antiguos miembros de los Fate, Michael Dinner y Timmy Hansen, estaban dispuestos a volver con King Diamond, y con la incorporación del batería Mickey D y el guitarrista Andy LaRocque, se completó la banda. Los primeros temas presentados por la banda de King Diamond se pudieron escuchar un mes más tarde, cuando el single The 12 No Present for Christmas irrumpió en el mercado. El disco contenía el jovial tema que daba nombre al single, también conocido como Tom and Jerry Drinking Sherry. La oscuridad de la que siempre ha hecho gala King esconde a un tipo con mucho más sentido del humor del que algunos querrían ver, con la fantástica Sharon como cara B. El primer vinilo de King Diamond fue publicado en abril de 1986, de nombre Fatal Portrait. Satisfizo las exigencias de los fans más acérrimos de
Mercyful Fate. Mantenía la esencia de los temas de los Fate, aunque contenía mayor variedad y complejidad. Fue también el primer intento de King Diamond de unir canciones de forma conceptual como la trilogía formada por The Candle, The Jonah y The Portrait. Este disco fue una clara señal del camino a seguir por King Diamond, pero realmente fue el segundo álbum, Abigail, de 1987, el que se ganó el respeto total y la admiración de los viejos fans de Mercyful Fate, e incluso superó con creces lo ofrecido por estos. Considerado por muchos el mejor álbum de la historia de King Diamond, Abigail abrió la etapa dorada de la banda, durante el cual se hizo verdaderamente grande y vivió su apogeo tanto en lo puramente musical como en lo comercial. En este punto, King Diamond perdió a los únicos miembros supervivientes de Mercyful Fate. Michael Dinner abandonó y fue reemplazado por Michael Moon, quien a su vez fue sustituido enseguida por Pete Black. Timmy Hansen lo dejó debido al nacimiento de su primer hijo y fue sustituido por Hal Pacino, a quien hemos podido ver en directo durante la última gira de House of God. La primera recopilación de King Diamond salió en octubre de 1988, The Dark Sides. Contenía las canciones Halloween, Then, No Present for Christmas, más unos bonus tracks como Caras B, Shrine, The Lake y Phone Call. Los fans de King Diamond estaban preocupados por el repentino abandono del excelente baterista Mikey T, quien unió sus fuerzas a las de Lemmy en el seno de Motörhead. Inicialmente sustituido por Chris Whitmire, este fue rechazado por no reunir las cualidades mínimas que exigía el grupo. Así, T tuvo que regresar únicamente para grabar las partes de la batería del álbum Conspiracy, editado en el año de 1989 en agosto. Ese álbum fue la continuación de la historia de Missy, su madre, el Dr. Landau y sus diabólicos pactos con ellos. Una obra más fuerte que su predecesora Conspiracy, impresionaba al oyente con canciones como A Visit from the Dead y Sleepless Night, cuyo video se inspira en las antiguas películas de terror y está muy bien logrado. Este álbum cierra la época de oro de King Diamond en solitario, con estos tres últimos álbumes que significaron el momento de mayor inspiración en la música de este artista, y que son un obligado punto de encuentro para cualquier amante del buen heavy metal. Los shows que ofrecía la banda eran realmente grandes, como un setlist muy completo donde se resumía el contenido de la historia de Them y Conspiracy, e interpretaban los temas más representativos de Abigail y Fatal Portrait, sin olvidar en ningún caso el clásico Come to the Salad de Mercyful Fate, y donde desplegaron algunos trucos escénicos como el de la incineración del cuerpo de King Diamond al final del show, que eran de por sí un verdadero espectáculo. Por su parte, el baterista Snowy Shaw fue el sustituto de Dee e hizo un debut durante el tramo americano del tour. El siguiente álbum, The Eye, fue editado en octubre de 1990 y contaba la historia entrelazada de una joya mágica y la Inquisición francesa. En The Eye hubo una mayor contribución del resto de los miembros de la banda a la hora de escribir los temas como Fighter Picard, que es de Pete Black, o Into the Covens, que es de La Roque y Shaw. Aún manteniendo un buen nivel y siendo un disco de indudable calidad, no consigue recrear los momentos de sus tres predecesores y marca el final de la que hemos denominado llamar época dorada de King Diamond en solitario. De esta forma llegamos hasta Return of the Vampire, un álbum en donde se recogen temas de las primeras demos de Mercyful Fate y A Dangerous Meeting, un disco recopilatorio con lo mejor de Mercyful Fate y King Diamond conjuntamente. De los discos que tiene King Diamond a destacar después de los ya mencionados, tenemos a The Graveyard. El álbum nos relata una historia de locura, odio, venganza, traición, poder e incesto que era practicado con una niña de 7 años. Tema poco visto dentro del heavy metal y de la línea general de las historias que crea King Diamond. Voodoo se ubica en el año de 1932 y trata los asuntos de la familia Lafayette, que consiste en Sarah, quien está embarazada, David y el abuelo. Ellos se mudan a una vieja casa colonial en el río Mississippi, al norte de Baton Rouge. Fue construida al lado de un cementerio del vudú. El criado de la casa, de nombre Salem, está implicado con el vudú. Él participa en rituales del vudú en el cementerio junto con el Dr. LeCroix, el hechicero del vudú, la señora Sarita y Chevalier de Lula, una muchacha que nunca ha sido vista. Los problemas para esta familia comienzan cuando los Lafayettes, cansados de oír los tambores del vudú de las ceremonias en el cementerio, se reúnen con Salem y le dicen que ya no soportan esos rituales y que van a destruir el cementerio. Salem, por supuesto, le informa de estos al Dr. LeCroix, quien lo manda a comprar algo de polvo del Gopher Dust, y le dice que todos los de la familia Lafayette deben morir. Salem pone una serpiente en la habitación de David, mezcla el polvo encantado en la comida del abuelo y vierte el polvo del Gopher sobre Sarah mientras ella duerme. David y el abuelo llegan a ponerse muy enfermos, mientras que Sarah es poseída por un espíritu vudú. El abuelo manda a llamar al padre Malone, un exorcista. El padre Malone trata de librar a Sarah de su poseedor, pero falla y queda inconsciente del agotamiento. Lula le trae la pesada cruz ceremonial del barón Samedi a Sarah, quien ataca a Malone con la cruz, dejándolo casi muerto. Al final, Salem cuenta sobre los acontecimientos de la mansión, las consecuencias de cómo se escapó. Los Lafayettes abandonaron la vieja casa colonial. El niño de Sarah nació hablando, pero en una lengua extraña, que en realidad no era ninguna lengua, sino que era que hablaba al revés.
Con su álbum House of God, supera sus trabajos anteriores tanto musicalmente como en las letras. Su Majestad Oscura presenta un impresionante álbum de metal con una historia fascinante recopilada con grandes músicos. House of God es posiblemente la historia más fuerte que haya escrito King Diamond en su etapa solista. Básicamente porque trata sobre la teoría de que Jesús de Nazaret no murió en su crucifixión, se casó con María Magdalena y tuvo descendencia. La historia relata la llegada de ese personaje a esta iglesia en la colina oculta en el bosque y los sucesos que ahí se dieron. Ciertamente, como es su costumbre, lo hace de una manera libre con lo cual él le da una forma a su historia. El disco, como siempre, tiene una introducción, esta vez escrita en forma de advertencia, la cual reza así: era tarde en la noche, hace más de 200 años. Que ese estimado amigo mío me relató una historia muy perturbadora sobre una misteriosa iglesia en un lugar que he jurado nunca revelar. En su historia, la que voy a contar, algunos de los nombres y de los lugares que él me mencionó tuve que cambiarlos. También he elegido contar su historia como si me sucediera a mí. Solo tengan presente que la mayoría de esas historias son solo eso, algo contado por alguien más, sin los hechos para probarlo. Sin embargo, esta me hizo preguntarme: Abigail 2 The Revenge. El argumento está correlacionado con el primer disco de Abigail, y el escucha descubrirá que ella, Abigail, es en realidad media hermana de O'Brien, el misterioso líder de los Black Horsemen del disco original, y se mantiene vivo. El año es 1863 y Abigail tiene ahora 18 años. Ella camina a través de un bosque a la mansión del argumento original, donde están bloqueadas las puertas. Ella iba a morir cuando Little One, el fantasma de la Abigail original, de 1777, abre las puertas. Abigail entra y es saludada por el criado de Jonathan, Brandon Henry. Resulta que Jonathan no murió después de que él cayó por las escaleras, pero está confinado a una silla de ruedas. Él no se ha movido desde la muerte de Miriam, y ahora se llama Conde de la Fey. Él saluda a Abigail llamándola Miriam y creyendo que ella volvió. Ella murió del dolor cuando ella dio a luz a Abigail. Él se va a la cama tomando a Abigail, donde Jonathan la viola, y Abigail decide conseguir venganza. Abigail va a la cripta a ver su última encarnación. Brandon Henry encuentra a ella y a Abigail. Toma un afilado collar del cuello del bebé, el mismo que aparece en la portada de T.I., y raja su garganta. Ella pone vidrio quebrado en la comida de Jonathan, y cuando él muere le prende fuego a su cadáver. El fuego se esparce hasta que Abigail y ella muere también. El cuerpo del gemelo de Abigail todavía está vivo, porque el fuego no puede llegar a la cripta, así que su fantasma nunca muere. Y por último, Give Me Your Soul, Please. Es un álbum conceptual de King Diamond lanzado el 26 de junio de 2007. El concepto del álbum y arte de la cubierta están basados en una pintura titulada My Mother Eyes. El gato negro que aparece en el álbum se basa en el propio gato de King, llamado Magic. En la edición de julio-agosto de la revista británica Zero Tolerance, King Diamond explica el tema del álbum, siendo una historia de dos niños muertos asesinados por su padre, relacionando esa historia con él mismo. Comenta que los casos de padres que matan a sus hijos fueron una gran influencia, citando un incidente que ocurrió en Dallas 4 días antes de la entrevista. Casualmente, Give Me Your Soul fue lanzado el día después del doble asesinato y suicidio de Chris Benoit, aquel luchador de la WWE. Sin duda, uno de los mejores músicos del black metal obscuro. Si este material te gusta, puedes darle un like a nuestra página en Facebook. Y también no olvides suscribirte si realmente quieres que sigamos con más historias como esta. Te lo agradeceríamos. Recuerda que para estar al tanto de cuando subimos un video, activa las notificaciones haciendo clic en la campanita que aparece a un lado de tu suscripción activa. Estamos ahora mismo con las noticias que salen todos los viernes sin falta a las 10 AM hora México. Yo soy Glenn y hasta la próxima.